Primera pregunta. ¿Cómo puede Dios ser razón suficiente del universo cuando su creación implica una violación directa del principio ex nihilo nihil fit, al crear sin causa material? Si Dios crea sin causa material, implica que sacó el constituyente fundamental del universo literalmente de la nada. Muy bien, entonces, primera pregunta. Él pregunta, ¿no? Dice lo siguiente: ¿cómo puede Dios ser razón suficiente del universo cuando su creación implica una violación directa del principio ex nihilo nihil fit al crear sin causa material? Significando ex nihilo nihil fit, de la nada, nada surge, ¿ok? Es una locución latina que significa esto. Ahora, lo primero que se puede decir es que hay que entender, para empezar, el contexto en el que se dijo esto. Fue postulado por primera vez por Parménides, quien básicamente lo dijo, evidentemente con su idioma, ¿no? Como tal, en griego, con la idea de que del no ser no puede venir el ser, pero entendiendo esto en virtud de, en virtud de la causa particular. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, causa particular, no existo, si yo soy, entre comillas, parte del no ser, digo entre comillas porque el no ser es justamente eso, no ser, no es nada, no se puede predicar nada del no ser. Pero bueno, recordemos siempre que tenemos limitaciones en nuestro lenguaje, entonces hay que ciertas cosas decirlas, aunque en realidad como tal no tengan un verdadero significado. Pero bueno, la idea básicamente se entiende, ¿no? La idea de la idea básica, la idea subyacente. Y fue postulado así como locución en latín más adelante por Lucrecio, y luego, bueno, fue retomada también por ejemplo, todos los diferentes teístas cristianos pertenecientes al teísmo clásico de la escolástica. Entonces, no sé, Santo Tomás, San Anselmo antes, San Agustín, San Buenaventura, etc. Y con esto estamos totalmente de acuerdo. Porque esta idea que efectivamente empezó formulando Parménides, pues tiene, sí, tiene todo su sentido. Parménides lo que hacía era no partir como tal de la materia, o sea, no usaba un tipo de método basado en la observación, entonces partiendo directamente de lo que es el fenómeno material con el que se encuentra, sino que fue, digamos, una especie de racionalista, que no se entienda esto como un anacronismo, pero digamos que su método fue, digamos, esencialmente racionalista. Entonces, digamos que fundó las bases para que después, a partir del siglo XVI, XVII en adelante, pues surgiera justamente esta corriente filosófica. Pero bueno, él básicamente sostenía que el conocimiento sensible produce opiniones y no certezas, lo cual produce la ilusión del devenir, siendo el devenir precisamente el cambio que se da en la materia, mientras que en cambio el alma ya era otra cosa. Básicamente Parménides llegó a postular una especie de monismo material absoluto, si es que de algún modo se puede expresar así. Y esto, pues, digamos que, entonces, en este caso, digamos que tiene sentido la locución ex nihilo nihil fit, o sea, de la nada, nada surge, si tenemos en cuenta este contexto, este marco de referencia. Pero si nosotros queremos analizar este principio desde una perspectiva filosófica más bien realista, escolástico, más específicamente, porque luego en el realismo hay diferentes vertientes. El realismo escolástico es en particular al que yo suscribo, conocido, digamos, comúnmente como tomismo, como posición aristotélico-tomista. Pues en realidad esto ya no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué es lo que sostiene el tomista, en general el teísmo clásico, el cristiano, en particular el cristiano católico? Aunque hay también muchas tradiciones protestantes, en particular por el lado reformado, que también siguen suscribiendo esto. Que Dios es el ser autosubsistente, que Él es el único que realmente posee el ser y que de hecho su esencia es su propio ser. Esencia, entendiéndola aquí como
lo que es una cosa, como aquello que es, ¿ok? Y no en esencia entendido en el sentido de aquello que limita el acto de ser. Por lo tanto, Dios como ser autosubsistente, como acto puro, es el único que en realidad tiene plenamente o tiene la plenitud del ser. Todo lo demás que existe tiene su existencia, tiene su acto de ser, mejor dicho, en virtud de una participación del acto de ser de Dios. Bien, al tenerlo de este modo, el ser, al tenerlo por participación, pues hubo, entre comillas, hubo un momento en el que no existía, no tenía acto de ser. O sea, simplemente eso, pero no es que estaba en el no ser como en una especie de, no sé, contenedor vacío al que luego Dios llegó y pues le metió ahí algunas cosas para rellenarlo. No, no es así. O sea, se tiene que entender el no ser, y él aquí más que nada está, digamos, presentando estas objeciones, estas preguntas a los que son en particular teístas, ya sean clásicos o neoclásicos, pero entonces en particular, o sea, a estos como tal, ¿ok? No a cualquiera. Así que, pues hay que entender el lenguaje en el que usaron los escolásticos, la locución ex nihilo, nihil fit, de acuerdo a este marco de referencia. Así que aquí no es que tenemos como tal el no ser, como que si efectivamente fuera algo que existiera. Cuando se habla de no ser antes de este principio de participación, antes de la creación, no es que hay no ser como tal, hay ser, pero solamente ser absoluto. Lo que no hay, que vendría a ser, entre comillas, el no ser, no es otra cosa que la ausencia de acto de ser por participación. Solamente tenemos el acto puro que tiene su acto de ser por esencia. ¿Ok? Entonces, en realidad, no tiene sentido presentar esta objeción a un teísta, en particular un teísta clásico, y sobre todo queriendo postular, como él dice, la cuestión de la causa material, porque vuelvo a repetir la pregunta, él dice, ¿cómo puede Dios ser razón suficiente del universo cuando su creación implica una violación directa del principio de la nada, nada surge, lo digo en español para que se entienda mejor, al crear sin causa material? Y es que justamente esta es la cuestión. Dios crea sin causa material. Dios es la causa eficiente, la causa formal y la causa final y también la causa ejemplar de su creación, de sus criaturas. Pero no la causa material. Y no puede serlo. ¿Por qué? Porque para poder ser causa material, esto implicaría que Dios habría creado todo a partir de un tipo de materia preexistente y que por lo tanto la estaría usando para simplemente informarla, para darle esta forma que precisamente la viene a configurar y que le limita por medio de la esencia el acto de ser, teniendo así en la realidad hombres, perros, árboles, no sé, computadoras, vasos, mesas, paredes, casas, etc. O sea, cada cosa que existe, que tiene acto de ser con su propia esencia, siendo la esencia aquello que nos dice qué es tal cosa. Mientras que en cambio el acto de ser, o dicho más vulgarmente, la existencia, termina siendo simplemente aquello que es o está siendo, ¿ok? De modo que, de nuevo, no tendría ningún sentido. O sea, ¿cuál es la razón por la cual se presenta como objeción a la existencia de Dios el hecho de que Dios crea sin causa material previa? Pero está más que claro. Es que no podría haberlo hecho. ¿Por qué? Porque esto implicaría, de algún modo, si es que quiere decir algo, que la materia es de algún modo eterna, que preexiste en la eternidad juntamente con Dios y que Dios la usa para poder precisamente crear todo lo que creó. Pero es que esto no tiene sentido en realidad si nosotros lo analizamos y lo entendemos bien. ¿Por qué? Porque la materia precisamente es corruptible. ¿La materia qué es? La materia no es otra cosa que
principio potencial de la esencia y también principio de individuación. Así que la materia es aquella que está sujeta a potencia pasiva de modo muy particular y que por lo tanto puede llegar a ser una cosa y dejar de ser esa cosa. De tal manera que ahora yo tengo un cuerpo que es mío, que precisamente me permite ser la sustancia, el individuo, la persona que soy, siendo de este modo mi sustancia una composición de forma y materia. Por lo tanto, lo que aquí se ve, lo que aparece ante la vista, pero en el momento en el que yo pierdo la vida biológica, entonces mi materia, mi cuerpo deja de funcionar como tal, pues se da un cambio de forma sustancial. De modo que paso de ser un ser humano a ser un cadáver. De momento soy un cadáver en potencia, pero en el momento en el que esta potencia será actualizada, pues dejaré de ser ser humano y pasaré a ser un cadáver, ser cadáver. ¿Ok? De modo que aquí ya no hay humanidad en el cadáver, eso simplemente es una acumulación de células, es un compuesto de materia, pero que en realidad ya no tiene como tal la forma con la esencia que a mí me da la humanidad. Simplemente tendría una forma diferente, que es la de ser cadáver. ¿Ok? Y se terminaría descomponiendo, pues convirtiéndose en lo que se tenga que convertir mi materia. Entonces esto es lo que es la materia. Y como tal, por lo tanto, no puede ser eterna, no puede tener una preexistencia de algún modo en la eternidad juntamente con Dios, y que debido a su existencia o preexistencia, entonces Dios la habría usado de algún modo para crear todo lo demás. Así que esta ausencia de causa material, al crear Dios sin causa material, precisamente está haciendo, digamos, algo que realmente puede ocurrir, porque Dios no es material, y al no ser material, al no tener materia, porque no tiene ningún tipo de composición, ni física ni metafísica, pues entonces, evidentemente, la materia, si solamente existía Dios, la materia no existía todavía. Así que, ¿cuál es la objeción? Por tanto, pues ex nihilo nihil fit, o sea, de la nada nada surge, no puede aplicarse en este caso, a la creación por participación que sostenemos los teístas, en particular los teístas clásicos. Fíjense aquí en algunas cosas, porque hay que entender que cuando Parménides, Lucrecio, en general, los filósofos antiguos proponían este principio, lo estaban haciendo en virtud, lo estaban proponiendo como una explicación de lo que es la causa particular y no la causa universal, siendo la causa particular el ente como tal que existe por participación y siendo la causa universal Dios. Fíjense, pero, por ejemplo, cómo explica Santo Tomás. Aquí tengo varias referencias, pero no creo que que voy a poder leerlas todas. A ver, miren, por ejemplo, esta de aquí en la Suma Teológica, parte primera, cuestión 45, artículo 1, ¿ok? Y dice, abro comillas, como se dijo anteriormente, no solo hay que analizar el origen de un ser particular de otro particular, sino también el origen de todo ser de la causa universal, que es Dios. Este origen lo llamamos creación. Lo que se origina por emanación particular no se presupone en tal emanación, como al engendrarse un hombre, antes no era tal hombre, sino que de no hombre se hace hombre, y blanco de no blanco. Por eso, si se considera la emanación de todo el ser universal en relación con su primer principio, es imposible presuponer algún ser en tal emanación. Pero la nada es igual a la negación de todo ser. Por lo tanto, como la generación del hombre se hace a partir del no ser, que es no hombre, así también la creación, que es emanación de todo el ser, se hace a partir del no ser, que es la nada. Así es como si cierro aquí las comillas. Así es como explica esto, por lo tanto, Santo Tomás, para tratar de dilucidar un poco esta cuestión de este principio, que termina siendo, al fin y al cabo, un principio metafísico, porque efectivamente del no ser no puede venir el ser,
sin la intervención de una causa eficiente en acto. ¿Ok? Porque básicamente, si tenemos no ser, no podemos tener el ser por sí mismo, porque esto implicaría que debería ser, o sea, que debería existir. Pero si no es, o sea, si no existe, ¿cómo puede darse el ser a sí mismo? Eso no puede ser. Fíjense en en una objeción que él mismo se pone, siempre aquí en la misma suma teológica, y siempre aquí en la parte primera, cuestión 45, artículo 1, ¿no? Él, en la tercera objeción, dice, abro comillas, la preposición a partir de implica una relación causal sobre todo en lo referido a lo material, como cuando decimos que la estatua está hecha de bronce, pero nada no puede ser materia del ser ni de ningún modo su causa. Por lo tanto, crear no es hacer algo a partir de la nada. Tenemos algo un poco parecido a lo que la teología analítica sostiene, ¿no? Y fíjense la respuesta que luego el mismo Santo Tomás también da. Abro comillas. Cuando se dice que algo es hecho a partir de la nada, la preposición a partir de no indica causa material, sino tan solo orden, como cuando decimos que el mediodía se hace de la mañana, que no indica más que después de la mañana viene el mediodía. Pero hay que tener presente que la preposición a partir de puede incluir negación cuando digo nada, o también puede estar incluida en ella. Si se toma incluyendo la negación, entonces permanece el orden. Y se indicará el orden de sucesión entre lo que es y el no ser. En cambio, si la negación incluye la preposición, entonces se niega el orden. Y su sentido sería, se hace de la nada, esto es, no está hecho de algo. Es como cuando se dice que uno habla de nada porque no habla de algo. Ambos sentidos son aplicables cuando se dice que algo se hace a partir de la nada. En el primer sentido, la preposición a partir de indica orden. En el segundo, implica relación de causa material, la cual es negada. Así que, pues, me parece que al menos esta primera parte, nuestra primera pregunta, queda zanjada, queda contestada. Aquí también más citas, pero bueno, que no las quiero leer porque veo que ya vamos por 20 minutos de programa. Y así que no quiero llegar a estar aquí 2 o 3 horas. Pero bueno, por si ustedes la quieren leer, por ejemplo, aquí traigo de la Suma contra Gentiles, en el libro segundo, capítulo 16, párrafo 3. ¿Okay? También es otra muy importante, pero bueno, estas eran simplemente unas 2 o 3 citas que quise traer, digamos, a modo de representación, porque luego Santo Tomás aborda este tema en varias partes de del corpus tomísticus, y bueno, la verdad que se tomó este postulado, digamos, bastante en serio, ¿no? Lo que precisamente prueba que, a ver, cuando se habla de cosas que ha abordado Santo Tomás, no se está hablando, número uno, de pequeñeces, de trivialidades, ni tampoco se le debe tener como alguien que cometía contradicciones continuamente y que se autorrefutaba y que no se daba cuenta por no se sabe qué razón, ¿ok? Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando con alguien que ha marcado un antes y un después en toda la trayectoria, en toda la historia de la filosofía, y que es un filósofo destacado y reconocido tanto por teístas como también por filósofos ateos y agnósticos, que hay que reconocerle los méritos que tiene este hombre. Entonces, a ver, creo que sería lo más indicado, antes de decir ningún teísta puede contestar, por ejemplo, en este caso, a tal pregunta, a ver, al menos los máximos exponentes del teísmo, ya sea que quieras ver el teísmo clásico o el neoclásico, pues mejor el clásico, porque el neoclásico sí tiene sus exponentes, pero es muy reciente, entonces incluso de hecho todavía no se sabe muy bien cómo definir el teísmo neoclásico, qué es lo que debería implicar, cuál sería su esencia, y además, pues toda la tradición que tiene el teísmo clásico, el teísmo neoclásico, por obvias razones no las tiene, recién empezó hace unas pocas décadas. Pero fijémonos también por el lado, antes de pasar a la siguiente pregunta, por el lado de la ciencia, ¿ok? Lo que se nos dice.
con respecto a lo que es la materia, ¿no? Porque, a ver, la teoría de la relatividad general, ¿no? Que es una de las pruebas usadas en la teoría del Big Bang, luego también se apela a otras. La cuestión es que, en particular, la teoría de la relatividad general muestra precisamente que la materia no es eterna en el pasado, sino que tuvo un comienzo, empezó a existir. Fíjense, por ejemplo, en lo que dicen simplemente dos exponentes, ¿ok? Dos personas entendidas en el tema, uno es teísta y el otro es ateo. Precisamente quise traer a colación uno teísta y otro ateo para mostrar cómo esto no tiene que ver como tal con la postura filosófica a la que uno quiere suscribir, sino que simplemente son conclusiones a las que se llegan a partir de los datos y de los hechos que se han podido descubrir gracias al método científico, ¿ok? Entonces, el primero, el teísta y doctor en física Manuel M. Carreira, explicó en su libro de Metafísica de la Materia, así titulado, que, abro comillas, si uno define universo como la totalidad de cuanto existe de orden material, directa o indirectamente susceptible de verificación experimental, al menos por sus efectos pasados o presentes en el entorno observable, pues un punto de vista plausible dentro de la física moderna es el considerar al espacio y el tiempo como atributos o parte del mundo material, de modo que no se les puede atribuir realidad excepto en conexión con la existencia de la materia. O sea, pequeño paréntesis, entonces aquí lo que nos está diciendo hasta ahora es que el tiempo y el espacio no son otra cosa que unas dimensiones de la materia. O sea que el espacio es materia, y con esto todos creo que estamos de acuerdo, pero también el tiempo es materia. Y la energía, la otra dimensión también de la relatividad general, también terminaría siendo materia. Son simplemente dimensiones diferentes de lo mismo, o sea, de la materia. Voy a seguir. Es así necesario decir que antes de existir el universo no había antes, porque no había tiempo, como tampoco había espacio. Esta posición es coherente con el modo en que la teoría de la relatividad trata ambos parámetros, de modo que no se puede hablar de ellos, es decir, del espacio y del tiempo, si la materia no existe. Como consecuencia, el tiempo tuvo un comienzo y no es inteligible un tiempo anterior a la creación. Cierro comillas. Así que fíjense en lo que aquí nos está comunicando, lo que nos está transmitiendo este doctor en física. O sea, es sorprendente desde una perspectiva científica porque nos dice que hay datos y que hay evidencias empíricas del hecho de que la materia comenzó a existir. Así que habría que devolverle la pelota a teología analítica y preguntarles cómo es posible que si, según la teoría de la relatividad general, en general la teoría del Big Bang, la materia comenzó a existir, entonces sería absurdo postular a un Dios que crea sin causa material, es decir, sin que haya una preexistencia, digamos, de materia, a partir de la cual Dios crea todo el universo y, pues, por extensión, todo lo que se encuentra en él, ¿no? Como, por ejemplo, nosotros también. Pero miren, para ver que esto no es un sesgo de confirmación, de que esto no es algo, digamos, dicho de parte, ¿no? Porque simplemente uno es teísta y es cristiano. Fíjense, lo mismo también dejó muy claro el ateo y doctor en física, Sergio T. Arzayus, en su libro El Big Bang, aproximación al universo y a la sociedad. Abro comillas. Si regresamos a la pregunta original, ¿qué había antes del Big Bang? La respuesta, basada en los razonamientos que hemos avanzado relativos a la naturaleza del tiempo, es muy sencilla. Nada. Preguntar qué había antes del Big Bang no tiene sentido, porque el tiempo mismo surgió con la materia. Con la materia y la energía originadas en el Big Bang. Cierro comillas. Así que fíjense. O sea, esto, como decía antes, no tiene que ver con el tipo de postura filosófica o teológica que uno pueda abrazar. Simplemente del modo más neutral posible, tratando de, claro que nunca nadie va a ser del todo neutral, ¿no? Pero bueno, en la medida de lo posible, siendo todo lo neutral que se pueda, sin tratar de meter presupuestos
filosóficos o llegar a tener sesgos de confirmación, simplemente se llega a estas conclusiones y tanto el doctor teísta como también el doctor ateo llegan a la misma conclusión, simplemente tratando de analizar los datos y las evidencias del modo más fidedigno posible. Así que, de nuevo, no solo hay una respuesta a la pregunta de ateología analítica, sino, además, querido señor ateología analítica, lo siento, pero no conozco tu nombre, no sé si lo has dado a conocer públicamente o no, así que te llamaré por el nombre de tu canal, pues me gustaría que tú, en cambio, pudieras explicar cómo es posible que, en cambio, sí debería, admitiendo, que suponiendo hipotéticamente que quisieras admitir la existencia de Dios, que tal Dios podría haber creado con causa, también con la causa, con causa material, siendo Él la causa material también de la creación. O cómo tú explicarías, pues, tanto los razonamientos metafísicos como también las pruebas, además de las pruebas filosóficas, también las pruebas físicas, pues que nosotros tenemos a la luz de los datos que nos arroja la ciencia. Sería interesante, porque a menos que concluyeras en un tipo de monismo materialista, pues no sé, la cosa se complica un poco. Y desde ya, por adelantado, buena suerte, porque no va a ser para nada fácil poder demostrar tales cosas sin caer en contradicciones e incompatibilidades. Muchas gracias por haber tenido la bondad de quedarse a escuchar el tema de este vídeo hasta el final. Si es de su agrado y lo quieren, pueden apoyar este apostolado dejando su me gusta y difundiendo esta transmisión en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y demás plataformas, e incluso por medio de una donación libre por PayPal. El link se encuentra en la descripción de este vídeo. Muchas gracias desde ya. Un saludo y hasta pronto.